Hola, en este video vamos a realizar un problema de la guía 4, que es la guía de las leyes del movimiento. El enunciado del problema nos dice que un bloque de masa 2 kilogramos se libera desde el reposo desde una altura h minúscula de 0,5 metros sobre la superficie de una mesa en lo alto de un plano inclinado, un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura. El plano sin fricción está fijo sobre una mesa de altura h mayúscula igual a 2 metros. Lo que primero tenemos que hacer es determinar la aceleración del bloque mientras desliza por el plano. En el apartado B tenemos que decir cuál es la velocidad del bloque cuando deja el plano. En C tenemos que calcular a qué distancia R de la base de la mesa el bloque golpeará el suelo. En D nos piden qué intervalo de tiempo transcurre entre la liberación del bloque y su golpe en el suelo. Y en E nos preguntan si acaso la masa del bloque va a afectar alguno de los cálculos anteriores. Lo primero que vamos a hacer es reconocer lo que es dato en nuestro problema. Anotamos lo que es dato. Dato sería la masa. La masa es de 2 kilogramos. Dato sería la altura h minúscula, que es la altura de la mesa, que tiene una altura de 0,5 metros. Datos sería la altura h, que es igual a 2 metros. Tenemos que h minúscula es la altura del plano inclinado, h mayúscula es la altura de la mesa, el ángulo θ, que es un ángulo de 30 grados, y la aceleración de gravedad, que la vamos a considerar como 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Lo primero que tenemos que determinar es la aceleración con la cual baja el bloque. La aceleración con la cual baja, la magnitud de la aceleración. Para ello, vamos a reconocer las fuerzas que estarían actuando sobre el bloque mientras baja. Tenemos por un lado la normal, que es siempre perpendicular a la superficie de apoyo, y tenemos en la dirección de la plomada el peso, que yo lo designo con la letra W. Por tanto, si graficamos en un diagrama de cuerpo libre las fuerzas que actúan, eje X' e Y', en nuestro eje X' está la dirección de la aceleración. Graficamos aquí los vectores fuerza, peso, normal. Nuestro cuerpo está obligado a acelerar en la dirección de nuestro eje X', ¿ya? Por tanto, necesariamente se ha de cumplir que la componente tangencial del peso, recuerden que si este ángulo es θ, el ángulo que va a formar el peso con nuestro eje vertical Y' va a ser exactamente el mismo ángulo. Así que tenemos que la componente tangencial, tangente del peso, tangente al movimiento, es igual a mg por el seno de θ. Entonces tenemos que mg por el seno de θ, segunda ley de Newton, va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que este mismo tenga. Así que se nos va la masa y podemos observar cómo la aceleración no depende de la masa. Si reemplazamos valores numéricos, tenemos que la aceleración es igual a 9,8 por el seno de 30, que es un medio. Esto nos da 4,9 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración con la cual bajará nuestro bloque por el plano inclinado. En el apartado B
tenemos que calcular la velocidad del bloque cuando justo deja el plano, cuando abandona el plano. Para ello, suponemos que nuestro bloque parte de la parte más alta desde el reposo, así que su velocidad inicial es nula. Sabemos que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en lo largo de la dirección del eje X'. Sabemos que la aceleración es de 4,9 metros por segundo al cuadrado. Sabemos que la distancia que va a recorrer en ese plano inclinado, que le vamos a llamar X', va a ser, si este ángulo es 30 y esta altura es h minúscula, tenemos que aquella función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno de 30, es h partido por x'. Así que x' va a ser igual a h partido por el seno de 30. ¿H cuánto vale? H vale 0,5 dividido del seno de 30. Esa distancia x' que va a recorrer es 1 metro. ¿Ya? Por tanto, sabemos que el desplazamiento en la dirección del eje de x' es igual a 1 metro. Por tanto, aquí relacionamos con la cinemática. La tercera ecuación nos dice de que la velocidad final es la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y la magnitud de ese desplazamiento es la que acabamos de calcular. Es de 1 metro. Nos falta aquí agregar el cuadrado. ¿Ya? Esta es la velocidad inicial. Así que tenemos que esa velocidad final va a ser igual a 2 por 4,9 por ese desplazamiento que es de 1 metro. Y el resultado es 3. Esto va en metro por segundo al cuadrado. Así que tenemos la raíz cuadrada de metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Nos da un valor de 3 metros por segundo. Así que tenemos también la rapidez final en la base del plano. Ahora, si tuviéramos que dar las componentes de ese vector velocidad final en la base del plano inclinado, tenemos que ese vector velocidad final forma un ángulo de 30 grados con el eje horizontal. Así que estaría en el cuarto cuadrante del plano XY. Por tanto, las componentes son 3 por el coseno de 30, obviamente metros por segundo, por el vector unitario Y, menos 3 por el seno de 30 por el vector unitario J. Por tanto, nuestro vector velocidad es igual a 3 raíz de 3 medios, vector unitario Y, menos 3 medios J. Todo eso multiplicado por la unidad que es el metro partido por segundo. Esas serían las componentes de nuestro vector velocidad. En el apartado C nos piden calcular la distancia R, que es la distancia medida horizontalmente desde la base de la mesa hasta el punto donde cae nuestro bloque, que lo vamos a considerar con el modelo de partícula sometida a la acción de la fuerza de gravedad.
actúa sobre esta partícula una aceleración en el eje vertical que genera un movimiento de tipo parabólico, ¿ya? Veamos algunos datos aquí iniciales. Tenemos que, si adoptamos la nomenclatura del Servais, esta sería la posición inicial, suponiendo que vamos a considerar el origen del sistema coordenado va a estar aquí justamente en la base de la mesa. Entonces, la posición inicial en el eje X vale 0, la posición inicial en el eje Y para nuestra partícula vale 2 metros, que es la altura de la mesa, la aceleración de gravedad 9,8, la altura final, cuando llegue al suelo va a valer 0. También conocemos las componentes de nuestro vector velocidad inicial, que tiene como componentes en el eje X. Recordemos que la rapidez era de 3 metros por segundo, como está en el cuarto cuadrante, es 3 por el coseno de 30, que es igual a raíz de 3 medios, por tanto nos da 2,6 metros por segundo, y la velocidad en el eje vertical inicial es negativa, está en el cuarto cuadrante, es menos 3, por el coseno de seno de 30, y el seno de 30 es un medio, así que nos queda menos 3 medios, que es menos 1,5 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Si queremos calcular la posición, la distancia R, que será la posición en el eje X final, tenemos que conocer primero el tiempo de vuelo que tiene nuestra partícula, y podemos calcular ese tiempo de vuelo considerando de que la altura final vale 0. Entonces, aplicamos aquí la ecuación para el eje vertical para la posición en el eje Y. Nos queda que la altura final es la altura inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores numéricos. Altura final vale 0. Altura inicial es la altura de la mesa, 2 metros. Componente de la velocidad en el eje vertical tenemos que es menos 1,5 por el tiempo, menos la mitad de 9,8, son 4,9 por el tiempo al cuadrado. Si multiplicamos esta ecuación por menos 1, pasamos los términos negativos al otro lado, nos queda una ecuación cuadrática, ¿no? Donde A vale 4,9, B vale 1,5 y C vale menos 2, ¿no? Resolvemos resolución de la ecuación de segundo grado y nos dan dos soluciones, una positiva 0,5 segundos y una negativa menos 2,18 segundos. Descartamos la solución negativa. Ahora, con ese tiempo de 0,5 segundos calculamos X sub F, que es la posición final en el eje X, que es R, que va a ser igual a la posición inicial, que vale 0, más la velocidad inicial en el eje X, que es 2,6 metros por segundo, por el tiempo de 0,5 segundos. Esto nos da una distancia R de la mitad de 2,6, que es igual a 1,3 metros. Es decir, justo cae ese bloque a una distancia de 1,3 metros de la base de la mesa, ¿ya? El tiempo que tarda en caer, bueno, eso nos preguntaban en el apartado de el tiempo que tarda en caer, el intervalo de tiempo que tarda en caer es un tiempo que ya lo calculamos de 0,5 segundos. Por tanto, tenemos calculada el apartado A, 4,9 metros por segundo al cuadrado. Apartado B, velocidad cuando abandona el plano. Si fuera rapidez serían 3 metros por segundo. Si es vector velocidad, hay que dar las componentes en el eje X y la componente en el eje Y para ese vector velocidad, que es el que tenemos dibujado acá. Tenemos que la distancia horizontal a la cual golpeó de la mesa es la distancia R, que vale 1,3 metros. En el apartado D nos preguntan por el tiempo que transcurre entre la liberación y cuando llega al suelo, y ese tiempo es de 0,5 segundos. En el apartado E nos piden decir si acaso la masa del bloque afectará alguno de los cálculos. Acá podemos ver que no, se nos cancela la masa, la aceleración no depende de la masa, ¿eh? Luego conectamos con la cinemática, la velocidad final tampoco depende de la masa, ¿ya? Luego
Cuando calculamos la distancia r, ya esto era por cinemática, así que tampoco depende de la masa, ni el tiempo ni la distancia.